conozcan, la OMS es la Agencia Internacional de Salud de las Unidas. Muchos de ustedes sabrán sobre los programas de inmunización y recomendaciones análogas de la OMS sobre cosas como SIDA y diversas otras enfermedades. Pero hay otros programas, por ejemplo, el programa de Chernobyl, cuando el reactor explosionó y contaminó gran cantidad de población de la Unión Soviética. La OMS analizó los efectos en la salud causados por ese accidente. Está en Ginebra, con muchas oficinas regionales. La de Lima está en Washington. Es una subregión de las Américas y podemos ver en la pantalla donde están las oficinas regionales locales de la OMS. Vamos a hablar sobre campos de radiofrecuencia que despiden los equipos de telecomunicaciones. Ya el viceministro nos ha hablado de la comunicación inalámbrica, que va a convertirse en más y más popular, y se requiere infraestructura para poder comunicarnos con la gente. Por cierto, que adquiere muchas formas, no únicamente los fondos móviles que aquí vemos, que requieren estaciones de base para poder operar, sino también Wi-Fi que tenemos en esta sala. Si ustedes tienen una computadora, pueden captar el Wi-Fi. También tenemos radio y televisión. Es otra forma de comunicación inalámbrica para nuestro entretenimiento. También tenemos aspectos comerciales, hornos de microondas y varios otros dispositivos a nuestro alcance. Y hay muchas tecnologías que están surgiendo todo el tiempo. Muchas vías libres, carreteras en todo el mundo, highways. Uno coloca un pequeño dispositivo en su automóvil y cuando tiene que pagar peaje, uno pasa directamente. El monto del peaje se nos quita automáticamente del aparatito. Esto está adquiriendo cada vez más popularidad. Y también vemos diversos artículos en los periódicos, en la prensa en general, que en general no están muy bien informados. Solamente quieren vender ejemplares. Gran parte de la prensa publica cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, ¿cuál es el conocimiento científico actual? Es inmenso, con una base de datos cada vez más grande de estudios que se van realizando. Conocemos los mecanismos, siguen investigaciones para averiguar si hay otros mecanismos que permitan ver si hay campos de radiofrecuencia que son perjudiciales al cuerpo humano. Sabemos que hasta ahora no hay efectos que se hayan encontrado contra la salud cuando las exposiciones están por debajo de los estándares internacionales aceptados por el Perú, como nos lo ha dicho Víctor Cruz. Todavía quedan incertidumbres científicas, se requiere conocer más para establecer los efectos en forma definitiva para ver si son o no estos efectos, sobre todo en los niños, ya que los niños están empezando a utilizar cada vez más celulares desde una edad muy tierna. El proyecto se estableció el año 96, coordinado en la sede principal de Ginebra de la OMS, y comprende a muchas naciones, muchas disciplinas, comprende a expertos en un esfuerzo por crear y divulgar información sobre riesgos a la salud humana causados por los campos electromagnéticos, y tiene también un comité asesor internacional. Estas entidades que vemos aquí participan sobre todo la Comisión Europea, la UIT, la OIT, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas y también la Comisión
sobre radiaciones. El doctor Paulo Vecchia, que es presidente de este instituto, está presente hoy día con nosotros. Hay también centros de colaboración, aquí vemos unos cuantos, y también muchas autoridades nacionales. Emily no puso al Perú, pero el Perú es parte de esa autoridad nacional. ¿Cuál es el riesgo de los campos electromagnéticos? Si nos hacemos una pregunta científica, sabemos que tenemos primero que nada que evaluar las evidencias para ver si existe o no riesgo. Luego, vemos cómo manejar cualquier riesgo mediante planes, políticas, estándares y otras medidas de protección, y luego hay que comunicar esta información al público en general, que se preocupa, por cierto, de las tantas estaciones base que están rodeándolos. Entonces, ¿cómo evaluamos esos riesgos a la salud? Sabemos que operamos en este rango de frecuencias, 100 kHz hasta 300 GHz. Sabemos que en las frecuencias muy bajas, aquí operan las líneas de suministro eléctrico. En el Perú me parece que es 50 hercios o 60, no estoy seguro. Me dicen que 60. Es la influencia americana. Y 60 Hz en los campos también se han investigado. Hay un documento muy grande que ya lo publicó la OMS en cuanto a los efectos a la salud de los campos de baja frecuencia de líneas de suministro eléctrico mayormente. Sabemos que hay mucha investigación que se está realizando en cuanto a telecomunicaciones, pero lo importante es que estos campos de muy baja frecuencia no son iguales a los campos de radiofrecuencia porque ocasionan efectos distintos dentro de sí mismos. Sabemos que a niveles de baja frecuencia se puede inducir corrientes en el cuerpo humano. Esto es un efecto predominante. Y si hay corrientes muy altas, se puede estimular nervios o tejido muscular dentro del cuerpo con reacciones de los nervios. Y también tenemos un punto en el cual tenemos, permítame encontrar el cursor, más o menos 10 MHz hasta 10 MHz tenemos una superposición entre las corrientes inducidas y el calentamiento, que se convierte en el mecanismo predominante. En cuanto a las telecomunicaciones, no cabe duda de que el calentamiento es el mecanismo predominante, a más o menos 1 GHz a 2 GHz. La energía de las radiofrecuencias y sus campos se absorben por el cuerpo humano y se convierte en calor, análogamente a lo que tenemos de los hornos de microondas. Son campos de radiofrecuencia que convierten el alimento, la energía, en calor para poder comer el alimento. Si las frecuencias son mucho más altas, por ejemplo 10 GHz, entonces tenemos calentamiento que ocurre solamente en la superficie del cuerpo, pero no penetra mucho dentro del cuerpo. Y también siempre hay una interrogante, los efectos no térmicos. Se está estudiando mucho esto durante muchos años y no se ha encontrado todavía ningún efecto no térmico que ocasione daños a la salud. Por ejemplo, cambios en el movimiento de las enzimas o de los iones dentro de las células, pero no tienen ningún efecto dañino o adverso contra la salud del cuerpo humano. Entonces, ¿cómo evaluamos los riesgos a la salud? Vemos todos los estudios en animales, epidemiológicos, estudios en seres humanos en laboratorios y estudios celulares para averiguar qué es lo que se ha descubierto. La OMS tiene una base de datos con información sobre diferentes estudios que se han realizado y otros que siguen en marcha. Hasta la fecha hay 2.500 estudios sobre campos electromagnéticos en la base de datos, que es una cifra inmensa. Y hay que preguntarse, ¿hemos hecho suficiente investigación? Queda todavía una brecha que no conozcamos en el conocimiento y la OMS analiza estos aspectos. Vemos diferentes estudios, no voy a entrar en mucho detalle por
restricciones de tiempo, pero es importante que se analicen todos estos estudios al evaluar un riesgo a la salud. Los efectos de corto plazo, por ejemplo. La OMS emite hojas factuales cada cierto tiempo que actualizan nuestro conocimiento sobre un tema en particular, y en este caso hay una hoja factual sobre celulares. Y un aspecto particular de la investigación hasta la fecha no sugiere ninguna evidencia constante de efectos adversos por exposición a campos de radiofrecuencia que ocasionan calentamiento del tejido. Claro que las normas internacionales se basan en limitar cualquier calentamiento de tejido humano. También en Europa mayormente hay mucha gente que afirma que son sensibles a los campos electromagnéticos, dice que tienen dolores de cabeza o mareos y síntomas similares. Hasta la fecha, sin embargo, no se ha establecido concretamente esos efectos causados por campos electromagnéticos. Y hay una hoja factual emitida en diciembre del año 2005 sobre este tema. Los estudios sobre celulares, por cierto, como los celulares se utilizan cerca de la cabeza, los tumores que se analizan son los que se van a absorber la mayor parte de la energía de la radiofrecuencia de las antenas de los celulares. Entonces vemos esos tumores para ver si hay algún incremento en los tumores causado por la exposición a los teléfonos celulares. Y aquí vemos los nombres de esos tumores. Ha habido más o menos 15 estudios sobre el uso de celulares en Estados Unidos, en los países nórdicos, Suecia, Interphone, y también hay estudios que siguen en niños, recomendados por la OMS. Hasta la fecha, la mayor cantidad de estudios se llama los estudios Interphone, que mencionó Víctor Cruz en la mañana. Y la OMS lo recomendó que se hiciera a nivel internacional en 14 diferentes países que han combinado resultados utilizando igual protocolo para averiguar con un estudio muy potente si hay pues efectos por exposición a los teléfonos celulares. Analizaron más de 2.700 gliomas, casi 2.500 meningiomas y también neuromas acústicos y la glándula parotídea maligna. Estos son algunos de esos tumores y 7.600 y tantos controles, y no se encontró ningún incremento en ninguno de los cánceres. Hubo indicaciones de un mayor riesgo de glioma en usuarios muy frecuentes, pero parece que hay sesgos y factores confusos. O sea que esto significa que en el estudio se pregunta a la gente con qué frecuencia utiliza usted su celular. Hace 10 años, hace 5 años, y la gente debe recordar con qué frecuencia utilizó. Yo no me acuerdo cuánto utilicé mi celular hace un año, y pensar 10 años atrás, bueno, es muy difícil, de manera que se hacen preguntas pues difíciles de contestar. Y el problema radica en que uno le pregunta a una persona que tiene un tumor cerebral si utilizó su celular y con qué frecuencia lo utilizó. Y va a exagerar la cifra porque piensa que tal vez fue el celular el causante del tumor cerebral, de manera que tienden a exagerar la cifra. Pero la gente que no tiene tumor al cerebro va a dar una cifra normal. Esto crea lo que se llama un sesgo de recordación en el estudio. Y muchos epidemiólogos piensan que por esta razón hay esta mayor incidencia de supuestamente mayor incidencia de cáncer en los usuarios frecuentes de teléfonos celulares. Y como los celulares existen desde hace 15 a 20 años, no hay pues muchos datos sobre gente que haya utilizado
Esto durante más de 15 años, o sea que se requiere analizar bien los estudios en usuarios que hayan usado durante mucho tiempo. Y por cierto, los niños están utilizando cada vez más los celulares. Esto también debe estudiarse para averiguar si son particularmente sensibles a los campos electromagnéticos. Hay una hoja pues factual que ya mencioné. No vamos a ver con mucho detalle porque hay mucha información que no hay tiempo de explicarla en este momento. La epidemiología, si vemos a las estaciones base, el GSM, ahora tenemos 3G, Wi-Fi, que crean diferentes señales. Entonces los investigadores tienen que ver para observar si hay alguna cosa en particular en cuanto a esas señales que pudiera causar efectos adversos en la salud. Y también ha habido una hoja factual producida en mayo del 2006 que llevó a la conclusión de que no hay evidencias científicas que indiquen señales de campos de radiofrecuencia que causen ningún efecto adverso en absoluto. Esa conclusión la han mencionado muchos documentos internacionales. Ahora veamos el IARC, que es la la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer, que llegó hace poco a una conclusión que dice que los campos de radiofrecuencia podrían ser posibles causantes de cáncer, podrían tal vez causar cáncer. Veamos qué dicen. Tuvieron una reunión compuesta de 10 o 20 expertos que se reúnen durante 10 días para producir un documento que se llama Monografía IARC, que identifica toda la información científica que poseen. Hasta la fecha han analizado más de 950 agentes. Tienen un volumen 80 sobre campos de radio de baja frecuencia que se publicó en 2002. Y va a haber el volumen 102 sobre campos de radiofrecuencia que se publicará tal vez el próximo año. Han publicado también un resumen de sus conclusiones en The Lancet que ustedes pueden conseguir. En resumen, han dicho pues que los campos de radiofrecuencia son grupo 2B, posibles causantes de cáncer en base a información limitada humana sobre la asociación del glioma y el neuroma acústico por exposición a celulares. Hay datos limitados en cuanto a estudios en animales. Evidencia de otras fuentes también se consideró ser insuficiente para llegar a ninguna conclusión definitiva que incluyen a estaciones base y Wi-Fi, de manera que clasificaron los campos de radiofrecuencia conjuntamente con el café, también los encurtidos, el estireno, campos de radiofrecuencia que son posibles causantes de cáncer, posibles. Ahora bien, voy a hablar más sobre este tema mañana, también con Robert Ban de IARC, mañana en la mañana en una teleconferencia. No quiero pues decir demasiado porque mañana van a hablar bastante para ustedes del IARC. La OMS quiere ver qué es lo que se ha hecho en revisiones que hace en cuanto a la investigación realizada, que se publican en forma de criterios sobre salud ambiental en documentos como los que vemos en la pantalla. Hay uno que se va a publicar el próximo año, tal vez, sobre campos de radiofrecuencia. Ya están haciendo todas las investigaciones al respecto. Y van a reunirse en un grupo de tareas también el próximo año para finiquitar estos documentos sobre estos criterios. Sabemos pues qué es lo que ya se ha hecho. Ahora, ¿qué queda por hacer? Una vez que sabemos lo que se ha hecho, vemos qué brechas quedan
para que esas brechas se conviertan en las recomendaciones de investigaciones realizadas, lo cual es muy importante para poder llenar todas las brechas y poder una evaluación de riesgo mucho más sólida. La OMS está identificando la investigación que los científicos y gobiernos nacionales financian para obtener esa información y ponerla a disposición del público. La OMS ha publicado una agenda de investigación el año pasado sobre qué queda por hacer todavía. Las autoridades nacionales de las agencias de financiamiento pueden analizar esta investigación y promover investigaciones en países donde pueden hacer este tipo de investigación. Vamos a ver ahora cómo se maneja el riesgo a la salud, comunicando el conocimiento científico y desarrollando estándares. La OMS en su website posee enorme cantidad de información sobre diferentes temas. Es muy importante, si a uno le interesa conocer los hechos, pues entrar. No hay que leer tanto los artículos periodísticos o programas de televisión cuando uno busca hechos, porque cada uno tiene su propio sesgo. La OMS brinda los hechos concretos y eso es lo que debe servir de base cuando uno quiere enterarse de las cosas en realidad. La OMS dedicó un par de años a desarrollar un manual sobre la manera de establecer un diálogo con el público en cuanto a los riesgos de los campos electromagnéticos. Es un librito bastante exhaustivo, muy directo y sencillo, traducido a todos los idiomas que vemos en la pantalla, y ustedes pueden descargarlo en su website si quieren comunicarse los gobiernos con los ciudadanos. Este librito ayuda mucho a hacer esta obra en forma eficaz. La OMS no desarrolla estándares, pero sí recomienda estándares internacionales. Hay dos entes que han producido normas internacionales que son ICNIRP, la Comisión Internacional sobre Protección en Radiación No Ionizante, y la IEEE. Todas las normas están a disposición de ustedes en el website de la OMS en este formato. Se hace clic en el país o el continente que a uno le interesa y van a aparecer diferentes países. Hacen clic en el país que ustedes quieren y ver qué normas hay a su disposición. Hay dos tipos diferentes. Hay el estándar de emisiones que provienen de estaciones de base u hornos de microondas, y hay estándares sobre exposiciones. Los estándares de emisión limitan las emisiones que provienen de los dispositivos de radiofrecuencia, y los estándares de emisión limitan de exposición limitan la radiofrecuencia a la que puede exponerse el público. Tenemos pues una norma de emisión y de exposición. Estas normas de medición se producen por parte de la IEC, la IEEE y la UIT, y las normas de exposición las produce IEEE. Y las autoridades pertinentes son la por ejemplo, el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Trabajo, del Medio Ambiente, Transporte, Energía y Telecomunicaciones, quien tenga la autoridad dentro del gobierno. Documentos de planes y políticas también se han desarrollado para desarrollar normas en base a la salud y cómo modelar legislación, formular leyes que luego les permitan con eficacia proteger al público contra los campos electromagnéticos. El marco de referencia para el desarrollo de las normas ya existe y usted lo puede descargar. Hay grandes diferencias entre autoridades nacionales que han actuado con más precaución. Hay países que dicen, vamos a reducir esto en un factor de 10. ¿Para qué? Para actuar con cautela. No está produciendo ya entonces a la salud, más que lo que hacen las normas internacionales.
Aquí pues se hace un repaso de las normas de la legislación existente que brinda el modelo para un marco legal que brinde normas para campos electromagnéticos. ¿Cuáles son los retos que tienen frente a sí los gobiernos como el del Perú? Tenemos tecnologías de radiofrecuencia que evolucionan rápidamente, como nos dijo esta mañana el viceministro. Se ha lanzado al mercado antes de la evaluación de la salud que pudiera hacerse en forma correcta. Hay discrepancias en las medidas de manejo de riesgo y las regulaciones en todo el mundo, y la OMS quisiera tratar de armonizar la manera en que los gobiernos protegen a sus ciudadanos, ya que la gente va a tener más confianza en que el gobierno sabe lo que está haciendo si dicen que han adoptado normas internacionales o las recomendaciones de la OMS para proteger a sus ciudadanos. Eso genera más confianza. Evidentemente hay una preocupación. Hay muchos países en el mundo que tienen problemas con sus ciudadanos porque se preocupan mucho por los campos electromagnéticos. El apoyarse en las recomendaciones de la OMS es una de las mejores maneras de proteger a los ciudadanos. Se requieren funciones y responsabilidades claros en cuanto al gobierno sobre quién es responsable de la protección contra los campos electromagnéticos. Hay que adoptar y cumplir con las normas basadas en la salud. Se requiere contar con programas de información pública y diálogo con todos los grupos de interés, que incluye al público, al gobierno, a la industria y a cualquier grupo especial que se preocupe. Hay que fomentar la investigación para reducir las incertidumbres que existen. Somos una aldea global después de todo, y tal vez esa sea una de las mejores formas de trabajar todos juntos para lograrlo. Si quieren más información sobre el proyecto sobre campos electromagnéticos de la OMS, tienen ustedes aquí la dirección. Muchas gracias. Bien, entonces las preguntas las vamos a postergar para cuando termine nuestro siguiente expositor. El doctor Paolo Vecchia, quien va a exponer sobre la base científica y desarrollo de estándares internacionales para campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes. El doctor Paolo Vecchia es presidente de la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones no ionizantes, experto internacional en campos electromagnéticos y de salud, de amplia trayectoria con más de 100 publicaciones en el tema. Recibimos al doctor Paolo Vecchia. Estoy muy feliz de estar aquí y de poder brindarles esta presentación para presentar la manera en la que estamos desarrollando estándares de protección. Como hemos escuchado de las presentaciones anteriores, especialmente del señor Víctor Cruz, las regulaciones que están actualmente vigentes en varios países, incluyendo el Perú. Así que creo que es de interés para todo el público aquí presente comprender cuáles son las bases científicas para la regulación que tienen en su país, la manera en la que fueron desarrollados los principales principios de protección. En primer lugar, quiero presentarles a la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no ionizante, que tengo el honor de representar y presidir. Es un grupo independiente de científicos que tienen la responsabilidad de brindar, en términos generales, una guía y un consejo a las autoridades, gobiernos, autoridades locales sobre los posibles peligros a la salud de la radiación no ionizante, de campos electromagnéticos en particular. Y por eso desarrollamos muchas actividades, incluyendo la participación en reuniones o conferencias
como las que se está desarrollando hoy en Perú. Pero la principal actividad por la que la ICNIRP es reconocida ya se mencionó por los presentadores anteriores, que es el desarrollo de lineamientos internacionales de estandarización y de regulación, y que podrían ser adoptados por entidades internacionales tales como la OMS, para ser adoptados como regulaciones a nivel nacional. Por supuesto, como grupo de expertos a nivel internacional, no tenemos ningún derecho a desarrollar estándares o normas reales, sino solo recomendaciones. Pero de todas maneras estamos muy orgullosos de que un gran número de países o grupos de países como los de la Unión Europea hayan adoptado nuestros lineamientos en gran cantidad de países, y muchos otros están en proceso de adoptarlos. Por supuesto, como Víctor Cruz mencionó, algunos países en América Latina. Así que hay un vínculo entre la investigación científica, como se ha venido realizando a nivel internacional, y las acciones de manejo, de gestión de salud que deben realizarse por los diferentes gobiernos a nivel nacional. En algún sentido, somos una especie de interfaz en este proceso continuo de intercambio, porque por supuesto hay vínculos cercanos entre la protección de la salud y la investigación científica. Las medidas de salud, para ser efectivas y creíbles, no solamente tienen que basarse en conocimiento científico y en unos datos consolidados objetivos. Por otro lado, también requieren un gran conocimiento y un completo conocimiento, y ya fue discutido por el presentador anterior, de las necesidades de la protección a la salud en base a la realidad, que como input, como contribución para cubrir las brechas y resolver las incertidumbres que se nos presentan en la ciencia actualmente, pero que no debe totalmente eliminarse, sino reducirse a un mínimo de ser posible. ¿Cómo opera la ICNIRP y cómo se organiza? La ICNIRP opera a través de una comisión principal, que es la comisión, formada por 14 miembros, incluyendo un presidente y un vicepresidente. Tiene también 4 comités permanentes. Por un lado, 14 personas abarcan un área que es extremadamente compleja, evalúa los riesgos indicados por un gran número de estudios científicos, como el profesor Pacioli mencionó. Por otro lado, también recibimos apoyo para cubrir algunas áreas de investigación en un campo que ya se enfatizó antes, que es multidisciplinario. Por las mismas razones también recibimos el apoyo de expertos consultores que son seleccionados de acuerdo a tareas muy específicas, particularmente en el desarrollo de lineamientos o estándares o normas muy específicas. Aquí podemos ver la composición actual de la comisión. No tengo tiempo de cubrir en detalle o explicarles en detalle a cada miembro individual de la comisión, pero ellos cubren o abarcan la diversidad de áreas de investigación según sus áreas de expertise. También quisiéramos cubrir de la mejor manera posible las diferentes áreas geográficas del mundo. Nos gustaría tener especialistas de diversos países. Esperamos que en el futuro también hayan especialistas o expertos de Latinoamérica en la comisión. Regresando a lo que ya les había mencionado antes, estamos actualmente
enfocándonos como un equipo multidisciplinario con el concurso de diferentes experticias que provienen desde la medicina, la biología, la toxicología, la epidemiología, la física, la ingeniería, y además a ello, debido a que ya hemos visto que no solamente es un problema puramente científico, sino es un problema de comunicación el que se da. También tenemos que lidiar con los riesgos de percepción del público. Por ello, hay una investigación creciente del área de la psicología y de la sociología para comprender por qué estas discrepancias se dan entre las evaluaciones de riesgos según la comunidad científica y la percepción de la opinión pública sobre los mismos riesgos. Así que al evaluar los posibles efectos de los campos electromagnéticos, necesitamos la contribución de cada experto de su propia perspectiva personal en su área de competencia, pero al final del proceso necesitamos alcanzar un consenso científico. Esa es la manera en la que, no solamente para trabajar en sobre campos electromagnéticos, sino así es como se crea el conocimiento en la comunidad científica, en base a un consenso científico. No hay datos absolutamente objetivos que nos brinden la verdad. Siempre hay incertidumbre, hay datos que son provisionales, y lo que la ciencia debe hacer es proporcionar un consenso lo más grande posible entre la comunidad científica y con suficiente validez y evidencia. Aquí vemos los comités permanentes que les mencioné antes. Pueden ver que tenemos 3 diferentes comités permanentes para las principales áreas de investigación en el área de campos electromagnéticos, y tenemos un comité separado para radiación óptica, porque la radiación óptica es un tema mucho más grande que abarca más allá de los campos electromagnéticos y que también incluye el ultrasonido y el infrasonido en la radiación óptica. Hacemos referencia específica al campo electromagnético. Tenemos especialistas en epidemiología, en biología, en medicina, en física e ingeniería para la evaluación especialmente de las fuentes y modalidades de exposición a estas fuentes. Ahora ingresemos a la presentación en sí sobre los criterios que seguimos. ¿Cuáles son los enfoques básicos? ¿Cuál es la filosofía del ICNIRP? Y esto ha sido ampliamente discutido. Hay documentos científicos que le llamamos el documento de filosofía, que fue publicado en el año 2002 en el International Journal y que también está disponible en la página web de la Comisión ICNIRP, y es uno de los documentos que yo voy a presentarles ahora. También está disponible en su versión original en inglés, también en español, especialmente sobre el esfuerzo, o gracias al esfuerzo de Víctor Cruz y de INICTEL. Y aquí tomo la oportunidad de agradecerles a estas instituciones peruanas y a Víctor por brindar estos documentos que son muy importantes, no solamente para el Perú, si consideran los efectos para la comunidad hispana, que es una de las comunidades con una lengua de gran difusión a nivel mundial, y va a ser de gran beneficio para muchos países, especialmente en Latinoamérica. Así que si quieren tener mayor detalle sobre lo que yo voy a presentarles en las próximas diapositivas, van a poder hallar una presentación exhaustiva en el documento que les mencioné. La meta que tenemos, por supuesto, es producir estándares de protección, por un lado, que sean sólidos desde el punto de vista científico, y por otro lado, que sean útiles
para su implementación. Así que un buen estándar no debe ser corregido simplemente desde el punto de vista legal o desde el punto de vista científico, sino también, por supuesto, debe estar basado en ciencia sólida, pero también en un cierto número de criterios que se pueda leer y escuchar. Yo enfatizo la importancia de los últimos puntos, de que los estándares, además de ser sólidos científicamente, deben ser conservadores, prudentes, también en algún sentido, y voy a discutir sobre esto después, y también deben tener una implementación práctica, porque algo que es científicamente perfecto, pero que no puede ser de uso práctico, por supuesto, es absolutamente irrelevante. Para alcanzar estas metas, la ICNIRP sigue unos criterios básicos. Los principales son los siguientes. En primer lugar, nosotros no cambiamos nuestra actitud, nuestros procedimientos que dependen de los problemas con los que estamos lidiando, ya sean sobre radiofrecuencia, campos de baja frecuencia, teléfonos celulares, o de la relevancia social de algunos equipos o de la importancia de los datos. Los criterios básicos que les voy a mostrar en las próximas diapositivas son los mismos. Se definen con anticipación para no estar influenciados por el contexto de alguna manera. Obviamente, nuestras restricciones a la exposición que recomendamos se basan en la ciencia, sin ninguna consideración de aspectos sociales o económicos. Este es un punto muy importante de recalcar. Hemos escuchado al viceministro en su introducción esta mañana de la gran importancia de algunas tecnologías y especialmente de la tecnología inalámbrica de la comunicación celular, especialmente en Perú y en otros países que tienen una geografía especial y condiciones sociales peculiares. Pero un científico, como científicos debemos brindar nuestra percepción sobre la base científica. No debemos ser emocionales, no debemos tender a minimizar, por ejemplo, los riesgos posibles debido a los impactos sociales, porque somos conscientes de la importancia de la tecnología, por un lado, y en el lado opuesto tampoco debemos sobredimensionar los riesgos posibles, porque somos conscientes de la presión social, de la preocupación del público. Como científicos debemos mantenernos fríos, objetivos, lo más objetivo posible en nuestra evaluación desde el lado científico. Y debo estresar el hecho de que no es una tarea fácil para muchos de nosotros, porque la mayoría de los miembros de la comisión, incluyéndome, trabajamos con agencias de protección. Yo trabajo toda mi vida para la institución de salud en Italia. Mi deber es proteger a la población. Yo debo trabajar con el gobierno, con autoridades, para desarrollar medidas para la protección de la población, pero esta es una tarea completamente diferente en la evaluación científica que desarrollamos ahora. Y por último, solo los efectos establecidos son considerados, los efectos que han sido sugeridos teóricamente o experimentalmente no pueden ser la base de recomendaciones sólidas, como vamos a ver más adelante, o que van a durar en el tiempo. ¿Cómo hacer todo eso? ¿Cuál es el proceso? Bueno, es un proceso que se desarrolla en diversas etapas. Por supuesto, lo primero que hacer es la revisión crítica de la literatura. Lo que tenemos ya como fuente de estudios que se han realizado, como puedan entender, es una gran tarea. El profesor Pacioli mencionó una diapositiva con muchos estudios que se habían desarrollado. Yo tuve que corregir algunos de ellos
para llamar la atención del hecho de que esa diapositiva presenta la situación en el año 2009 y de que en ese momento habían más o menos 2050 estudios sobre campos de radiofrecuencia, y la base de datos, que no es la más completa del mundo, pero actualizarla hasta el día de hoy solamente la tenemos por los estudios biológicos en animales y células en vitro y en vivo. Casi 3.000 estudios disponibles, así que ustedes pueden entender realmente la dificultad y la dimensión de revisar todos estos estudios y lo que involucran. En base a esta revisión de la literatura podemos identificar los efectos en la salud y los efectos biológicos de los campos electromagnéticos, y también estos efectos biológicos que no son per se riesgosos o que presenten un daño a la salud, pero debido a la naturaleza de estos podrían ser una pista que podrían sugerir posibles riesgos para la salud humana. Por ejemplo, si examinamos en vitro alguna proliferación de tumores, podría ser eso una indicación clara de que estos campos podrían también actuar en las muestras in vivo para la propagación del cáncer. En base a esa identificación, nosotros identificamos un efecto que se llama el efecto crítico, que es la base para establecer nuestras recomendaciones, lo que se denomina las restricciones básicas y los niveles de referencia, que voy a explicar a continuación. En esta revisión de la literatura debemos estar, por un lado, debemos ser exhaustivos, pero por otro lado, también debemos ser selectivos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que todos los estudios deben ser tomados en cuenta. No podemos seleccionar solamente algunos estudios según que apunten a una dirección o estudios que tengan una característica específica. Así que tratamos de abarcar todo el cuerpo de la literatura disponible, pero por otro lado también somos conscientes de que no todos los estudios son de la misma calidad, así que no todos los estudios tienen la misma consistencia. Así que lo típico de la ciencia en general para campos electromagnéticos, nuestras evaluaciones se basan en lo que llamamos el equilibrio de la evidencia, el peso de la evidencia. Eso significa que los estudios no son contados. ¿Cuántos estudios sugieren algo o lo contrario? Los estudios son sopesados. ¿En base a qué? En base a la calidad científica, a su criterio, y hay criterios para determinar ello. Lo que se llama la revisión de pares. Consideramos estudios que han sido publicados en journals científicos que tengan procesos de revisión de pares antes de ser publicados, y antes de ser publicados hayan sido revisados por otros científicos del mismo nivel, por los colegas científicos, de una manera anónima, por supuesto. Y también los diferentes journals tienen diferentes niveles de credibilidad y de prestigio en base a ciertos criterios, incluyendo, por ejemplo, el factor impacto u otros criterios científicos. Y este no es el único criterio. También es importante de que los estudios hayan sido replicados, o por lo menos sean replicables. Esto significa que los resultados sean creíbles. Los resultados que provengan de un estudio individual deban ser reproducidos de manera independiente en otro laboratorio, en otro contexto. También deben ser consistentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hay estudios que provienen de diferentes áreas de la investigación. Para hacer un ejemplo típico,
El estudio más importante al que nos referimos de manera más directa a los humanos es, por supuesto, la epidemiología. Y el profesor Pacholi lo discute. La epidemiología es la ciencia de la observación y se basa en estadísticas. Lo que ustedes ven en un estudio epidemiológico no tiene una relación causa-efecto. No se puede observar una asociación estadística entre la exposición por un lado y la prevalencia de la hepatología por otro lado. Y si hay una correlación positiva con una exposición incremental, hay un aumento de la patología, del cáncer o de otra patología. Esa no es la prueba de la causalidad, de que la exposición causó el cáncer. El profesor anterior mencionó la posibilidad de los desvíos, de los factores de confusión y también de la probabilidad que se da de la estadística. Así que el resultado de los estudios epidemiológicos son más o menos creíbles en términos a la causalidad sobre las relaciones causa-efecto, dependiendo de si tengan el soporte de estudios en animales. Podemos desarrollar estudios sobre cáncer en animales que sean expuestos a altos niveles y que por razones éticas o prácticas puedan ser expuestos de por vida a estas radiaciones. Y si hallamos un soporte que sea consistente con la epidemiología en humanos, esos datos, o por supuesto en humanos, son más creíbles. A su vez, los estudios en animales son más o menos creíbles si están apoyados por estudios in vitro en líneas celulares, pero están más cercanos al objetivo para poder entender cuál es el efecto y cuál va a ser el proceso al final de la historia sobre los efectos secundarios. Y por último, todos los estudios son más o menos creíbles, ya sean que tengan un entendimiento no de los mecanismos básicos de interacción, de la interacción física, cómo los campos electromagnéticos realmente interactúan con el cuerpo humano, con sus tejidos, con los órganos, con la fisiología, y cómo a través de este proceso podemos enriquecer los efectos finales. Así que si hay este cambio, tiene que estar bien vinculado para tener el efecto y que sea realmente creíble, como llamamos, para que sea un efecto establecido. Y en este tipo de investigación, en la revisión de la literatura hallamos más de un efecto. Es bastante evidente que siempre y cuando incrementemos la exposición, se puede incrementar la exposición del sujeto animal o humano. A un cierto punto vamos a tener un tipo de riesgo, y si se incrementa este riesgo van a haber otros efectos de incrementar la severidad, y eso debe ser esperado, y por supuesto ese es el caso. Tenemos un número de efectos que ya se han identificado o que pueden ser identificados, y ponemos nuestra atención en que los efectos se hacen visibles a los niveles menores de exposición, los que llegan primero, que es a niveles más altos de exposición, y a eso llamamos el efecto crítico, y basamos nuestras recomendaciones sobre estos efectos críticos con la consideración obvia de que si nos protegemos de ese efecto, obviamente nos protegemos más de cualquier otro efecto que requiera mayor exposición y que podría ocurrir. Al final de este proceso, tenemos también que decidir cuál es el sistema más apropiado de protección versus los campos electromagnéticos. Y aquí tenemos un malentendido sobre este sistema. Se piensa que el ICNIRP solo se enfoca en los efectos agudos, en los efectos de corto plazo que ocurren como respuesta a la exposición, y esto en relación a la posibilidad de los
efectos de largo plazo. Para clarificar esto, después les voy a hablar del hecho de que hay que considerar que no hay una única manera de proteger a la población. El mejor sistema de protección depende del tipo de efecto que hayamos identificado. Hay algunos casos en los que tenemos efectos que solo ocurren sobre un cierto nivel de umbral de exposición, y ese es el caso más fácil que tratar, porque si tenemos algo que requiere una cierta cantidad de dosis o de exposición que ocurra, es suficiente en principio establecer un límite por debajo de este umbral para garantizar de que no hayan efectos, no solamente para reducir, sino para totalmente evitar la ocurrencia del efecto. Pero también hay otros casos en los que tenemos la evidencia de efectos, pero no hay evidencia del umbral. Así que asumimos o tenemos evidencia de que tenemos un riesgo para cualquier nivel de exposición, y por supuesto el riesgo se incrementa con el incremento de exposición. El ejemplo más obvio es la radiación ionizante. Tenemos evidencia de que la radiación ionizante causa cáncer. No hay evidencia de umbral. Asumimos que tenemos un riesgo decreciente con menor exposición, pero el nivel 0 corresponde solamente a la exposición 0. Y también hay otras situaciones donde no tenemos efectos establecidos o evidencia, pero tenemos sospechas, indicaciones, sugerencias, ya sean teóricas o experimentales. En este caso podemos considerar la posibilidad de medidas adicionales que podríamos tomar en nombre de la prevención, por si acaso estas sugerencias correspondan a la realidad. Así que es importante recalcar el hecho de que decidimos qué sistema es apropiado solamente como etapa final, como paso final de nuestro proceso. No comenzamos diciendo vamos a desarrollar lineamientos para proteger sobre efectos agudos. Ese es lo final, es la conclusión, no es el paso inicial del proceso. Nosotros tratamos de lograr el mayor consenso posible, ya se los había mencionado antes, dentro de la comisión, pero también tratamos de reflejar el consenso sobre la comunidad científica. Esto no significa que no tomemos responsabilidad completa. Los lineamientos son de total responsabilidad de la comisión, pero tratamos realmente de recibir el apoyo, el soporte de el mayor consenso posible de la comunidad científica. ¿Y cómo hacerlo? Presentamos nuestra propuesta en un borrador, en un documento preliminar, no solamente a los expertos, como lo solíamos hacer antiguamente, sino a cualquiera que esté presente en nuestro sitio web por 3 meses, y recibimos comentarios de cualquier persona, de cualquier organización. Vemos los comentarios, si son aceptables, si hallamos que son apropiados, los incorporamos a los lineamientos, y finalmente hay una etapa final de aprobación por la comisión y posteriormente una publicación de los lineamientos. Cuando adoptamos el enfoque basado en el umbral, como les mencioné, en principio, pensamos que era una solución muy fácil. Después de que hemos identificado el umbral, solo nos sugiere que ese es el límite, pero esa no es la manera en la que lo hacemos, no es lo que hacemos. Por eso es que, como ya les mencioné, o ya lo mencionó el profesor Pacioli, la ciencia siempre tiene incertidumbres, y en este campo en particular, de manera más general, estamos buscando los menores efectos, los menores riesgos. La posibilidad de incertidumbre es más grande. Es posible de que lo que hemos identificado como umbral realmente no sea el número correcto. Hay incertidumbre en eso. Así que incorporar esa incertidumbre
Por eso introducimos factores de reducción. Recomendamos límites que están por debajo del umbral que ha sido identificado. Y estos factores son bastante grandes en los campos de baja frecuencia. Hay, por ejemplo, 10 veces por debajo del umbral para trabajadores en un factor de 5, por ejemplo. Para el público general lo que recomendamos es el límite de 15 para la población, 15 veces por debajo del umbral para la identificación de los primeros efectos menores en animales y humanos. Y ese es el caso, como ya lo mencionó el profesor Pacioli, por los campos que estuvimos discutiendo o que estaremos discutiendo el día de hoy. Debemos tener una clara comprensión sobre algunos efectos establecidos. Aquí podemos verlos. Ya fueron mencionados, sino también cuál es el cambio aquí. No solamente hemos identificado con un gran número de estudios consistentes, replicables, los efectos, sino tenemos un concepto muy claro de la cadena que ocurre, de cuáles son los mecanismos básicos de interacción, que también son las bases del calor de los hornos microondas, es la absorción de la energía electromagnética por el cuerpo. Entendemos el proceso fisiológico que esta energía de absorción genera un incremento de la temperatura del cuerpo, y luego entendemos los efectos térmicos, porque los efectos finales de este proceso están relacionados con el aumento de temperatura y no con los campos electromagnéticos per se. Son los mismos efectos que podrían ser causados si el cuerpo o parte del cuerpo, los tejidos, fueran calentados con un mecanismo diferente. Por eso se les llama efectos térmicos. Estos efectos térmicos exhiben un umbral que se ha mostrado claramente de que hay un valor mínimo de la energía de absorción medida por un cociente, como lo presentó el doctor Cruz, y estos efectos les da una visión clara. Si el primer efecto ocurre y ese efecto no es tan severo, pero corresponde a un cambio menor en el comportamiento de los animales que tienden a escaparse de los campos o que se ven perturbados por el campo, eso corresponde a un incremento de la temperatura en el orden de 1 grado Celsius, que es, como saben, mucho menor o en el mismo orden de la variación normal que se tiene durante el día solo por el clima o por nuestra actividad física. Así que se redime en la fisiología normal o el rango de cambios de la fisiología normal. El SAR, que ya se mencionó, la tasa de absorción específica, está relacionada, los efectos termales están relacionados con la tasa de absorción específica o SAR. Y esa es la razón por la que esta cantidad específica se usa para relacionar los efectos de la exposición a estos efectos, debido a que esto se llama la cantidad biológica. El efecto final no está relacionado con la intensidad del campo externo solamente, sino también a un cierto número de factores. Ya mencioné previamente este aspecto. Y como mencioné recientemente, el mismo campo externo puede producir diferentes absorciones. Hay una razón para introducir las SAR, es el hecho de que la energía de absorción en el cuerpo depende, por supuesto, de la intensidad de los campos externos, pero también depende
en un gran número de otros parámetros. Es un tema muy complejo, depende de la frecuencia de los campos, depende de la orientación, de la llamada polarización, cómo los campos electromagnéticos están orientados, depende del tamaño del cuerpo, de la parte del cuerpo de la que estemos hablando, de las características eléctricas de los diferentes tejidos, depende del entorno en general alrededor del cuerpo expuesto, porque el campo externo puede producir diferentes situaciones de exposición, de manera tal que la SAR es una es muy importante, pero de uso práctico limitado. Así que debemos asociar estas absorciones a cantidades que puedan ser prácticamente medidas. Por supuesto, SAR es una cantidad interna al cuerpo, no puede ser medida. Así que debemos establecer una correspondencia entre los campos externos y la energía de absorción. Y aquí una vez más, debemos adoptar un enfoque preventivo conservador, asumiendo las condiciones del peor escenario. Esto es útil en la protección de la salud y también relevante aquí por el gran número de factores que ya mencioné, y asumimos que las peores condiciones para todos estos parámetros, para que nuestros límites o los límites que nosotros brindemos sobre los campos electromagnéticos correspondan a los límites de la SAR en las peores condiciones, o el peor escenario, que es improbable de que ocurran todos al mismo tiempo. Pero si se cumple con nuestra recomendación para los campos electromagnéticos externos en general, estaríamos muy por debajo de los límites para las SAR. Los límites de las SAR son los límites verdaderos, son límites de referencia con valores prácticos que recomendamos con el ideal de que si se cumple con el nivel de referencia, con seguridad se va a cumplir con las restricciones básicas y de que no necesariamente sea correcto, así que hay un gran margen de seguridad. Estas son las bases para desarrollar nuestras normas y lineamientos. Se han publicado en el año 1998. No voy a cubrirlas en detalle. Ya Víctor Cruz les ha mostrado algunos, pero pueden hallar el documento completo. El texto de los lineamientos está disponible en nuestro sitio web, también en versión español, así que pueden leer el documento en detalle. Yo me he limitado a hablarles sobre las cifras actuales. Pueden ver de que los trabajadores que tienen exposición de cuerpo tienen 0.4 versus el umbral determinado para el efecto crítico, y también vemos de que si son partes del cuerpo las que son expuestas, por ejemplo en el caso de teléfonos celulares es diferente el porcentaje, no es lo mismo si el cuerpo absorbe una cantidad dada de energía o si la misma energía es localizada en una parte muy pequeña del cuerpo, concentrada en una parte del cuerpo, y esa es la razón por la que tenemos diferentes límites si es todo el cuerpo o si son partes localizadas o absorción localizada. Los factores de reducción, como los mencioné antes, son introducidos para tomar en cuenta las incertidumbres de los datos científicos y para eliminar cualquier malentendido. No tiene la intención de ser medidas preventivas contra efectos no establecidos, por ejemplo, efectos de largo plazo de los campos. El profesor Pachole comentó también sobre la necesidad
de continuar el seguimiento de esto. También tenemos límites más altos para trabajadores y para el público en general. Esto no es solo para los campos electromagnéticos, es una práctica común en la protección a la salud. Hay razones para proteger, razones científicas y éticas para proteger a los niños o a personas enfermas o a grupos especiales de la población, ancianos o adultos mayores o trabajadores. Los trabajadores se asume que son adultos, por lo menos que trabajan en la edad de 18 a 60 años, se asume que son saludables, de lo contrario no podrían ir a trabajar, y se asume que están bien informados sobre la exposición y sobre cómo reducir los riesgos de la exposición de existir ellos. El público en general no está informado sobre esta exposición necesariamente. Nuestros estándares no se han establecido para siempre, deben ser revisados, actualizados durante el tiempo, y de eso voy a hablar en mayor detalle el día de mañana. Nosotros revisamos nuestros estándares a través de estos procesos en el tiempo, luego de los procesos que ya les mencioné y lo repito. Es una gran tarea la revisión de la literatura científica con la ayuda de las instituciones internacionales, especialmente por la IARC y la OMS que ya mencionamos. La revisión de nuestros estándares atraviesa estos procesos que comienzan con la revisión global de la literatura científica realizada por ICNIRP, y de manera independiente la IARC evalúa los riesgos de cáncer, es de su responsabilidad especial, y también la EHC realiza una evaluación de riesgos a nivel global, los riesgos de corto plazo, de largo plazo, cáncer o no cáncer, y la ICNIRP nos da una evaluación después. Todos estos documentos son la base científica, la base racional de nuestros lineamientos en la ICNIRP. Este es un ejemplo del proceso que se acaba de completar en relación a los campos de baja frecuencia, electricidad doméstica. Y aquí podemos ver que ya hay publicaciones, y en cada uno de estos documentos hay datos exhaustivos y comprensivos, y se les puede hallar disponibles en internet. También se pueden descargar gratuitamente, y aquí podemos ver que el proceso empezó antes del 2002 y que fue completado en el año 2010 con la publicación del lineamiento revisado luego de la consulta que ocurrió en el año 2009. Para los campos de radiofrecuencia estamos en una situación completamente diferente. Nuestros lineamientos fueron emitidos en el año 2009 y el proceso de revisión aún está en proceso. Nuestra revisión en ICNIRP fue, desde la parte científica, ya fue completada y actualizada, pero aún estamos esperando la evaluación de la IARC sobre los efectos de cáncer. Y esta evaluación, la clasificación, como lo hemos escuchado del profesor Pacholi, ya ha sido emitida. La clasificación fue brindada en mayo de 2011, este año, pero estamos esperando la monografía. Solamente tenemos la clasificación, pero aún no la base científica o la razón de la clasificación, así que estamos esperando, debemos esperar para tener todos los documentos científicos evaluados, y solo cuando hayamos tenido el tiempo de cubrir en detalle ese documento, la OMS y la ICNIRP va a poder brindar una evaluación global de los riesgos, y de manera razonable eso no va a poder ocurrir antes de 2012, y solo después de que ese documento
de que esta monografía sea completada, vamos a poder revisar nuestro estándar. Así que la revisión de los lineamientos no pueden ser emitidas, una revisión global no puede ser emitida antes del 2013, en el mejor de los casos. Sabemos que es un largo periodo. Nuestros lineamientos fueron emitidos, como repito, en el año hace 13 años, en el año 98, un largo periodo si consideran la gran cantidad de estudios que se han ejecutado durante este periodo. Pareciera que hay la necesidad de realmente evaluar sí o no, a la luz de estos estudios, presentar estos lineamientos si aún tienen validez o si deberían ser revisados a pesar de la ausencia de una revisión completa. Esa fue la razón de que ICNIRP diera la declaración en el año 2009, una declaración en la que confirmamos la validez de nuestra recomendación por todos los efectos establecidos, los efectos térmicos, los mayores estudios, los estudios posteriores, después de la publicación de nuestros lineamientos, han confirmado los datos que teníamos, especialmente en relación al umbral. Al mismo tiempo, como ya se mostró, hemos brindado nuestra monografía que se llama El Libro Azul de Blue Book, y es una monografía exhaustiva disponible también en Internet. La hicimos con el propósito de proporcionar una información sobre la evaluación de la OMS. Tiene casi 400 páginas, está disponible en Internet. Abarca el conocimiento actual sobre los campos electromagnéticos, que va desde la dosimetría y la exposición, la evaluación de exposición a cuerpos experimentales, los efectos biológicos en vitro y en vivo, y finalmente los estudios epidemiológicos y los efectos sobre la salud. También hay una intención de abarcar en algún sentido o dar las respuestas al público en general, especialmente sobre los problemas que son de preocupación para los ciudadanos. Los ciudadanos no se preocupan sobre efectos térmicos. Eso podría ser el caso al inicio del uso de los teléfonos celulares. Algunas personas reclamaban que sentían el calor, sensación de calor, pero ahora ya no es un problema. Ahora la población evalúa la población de efectos a largo plazo por cáncer. ¿Cuál es la posición de ICNIRP? Ya en el momento que nosotros sacamos nuestros lineamientos, nosotros observamos de que no había evidencia convincente en aquel momento de que las exposiciones normales a los campos de radiofrecuencia podrían originar o causar cáncer. Y ese fue resultado de no solo de la epidemiología, sino también de los estudios biológicos. Así que hubo consistencia en ello. Nosotros revisamos esta posición durante el tiempo, junto con la publicación de nuevos estudios. Así que en el año 2004, nuestro Comité Permanente de Epidemiología publicó una revisión exhaustiva de los nuevos datos sobre la epidemiología, especialmente con referencia a teléfonos celulares, y pudieron ver de que las conclusiones realmente no cambiaron. Actualmente reconocemos el hecho de que la IARC clasificó como posiblemente carcinogénico, y hasta eso podría sonar como una contradicción a la proposición de ICNIRP, pero en primer lugar no debemos como científicos
No podemos aceptar la clasificación de IARC. Nosotros necesitamos revisar a nivel global nuestra proposición. Para ello necesitamos tener la monografía completa, como ya les mencioné, y esta monografía va a ser publicada posiblemente a mediados de 2012. Sin embargo, es importante recalcar de que no hay contradicción entre esta clasificación y las evaluaciones de la ICNIRP, y que el profesor Pacholi ha mostrado, ha explicado, y también es consistente con un gran número de informes que Víctor Cruz mencionó anteriormente y que también han sido evaluados y revisados en el Perú. Y esencialmente las diferencias entre nuestra evaluación es que nuestra evaluación es una evaluación científica, así que nosotros sopesamos la evidencia, y si suponemos que 90% de los estudios no indican un efecto y solo 10% sugieren algún efecto, esto es por supuesto resultado de un equilibrio científico, una clara indicación de que no hay evidencia convincente sobre un efecto, pero tampoco se puede ignorar esos estudios. Y eso es suficiente para IARC para clasificarlo como no casi carcinogénico, porque el profesor Macho le comentó algo de que un riesgo no podía ser completamente descartado, y esa es la situación aquí. No hay realmente una contradicción, pero la clasificación IARC necesita mayor discusión. Posiblemente Perú también podría empezar a discutirlo o hacerlo aquí mañana. Bueno, les agradezco por su atención a mi presentación.